Muy buenos días, Dios los bendiga, ¿cómo están? Qué bueno poder llegar hasta sus casas para bendecir sus vidas y para enseñar algo de la palabra de Dios. Eh, Quiero compartir este tema con ustedes y el primer propósito, de esta enseñanza es conocer cómo cambia la vida de los que se acercan a Dios por medio de Cristo en su área económica. Entonces el tema se llama ricos y pobres, porque es que ningún creyente está llamado a ser pobre. Y es falso eso que han dicho de que entre más pobre es una persona, más fácil entra en el cielo. El segundo propósito es discernir qué debemos hacer con las personas pobres que encontremos a lo largo de nuestro caminar en Cristo. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos hable a través de su palabra. Vamos a decirle, amado Señor, muchas gracias por ese momento que nos permites tener. Gracias por lo que nos vas a enseñar, Padre. Ponemos nuestras vidas a tu disposición y pedimos que tu Santo Espíritu sea guiándonos, Señor. Ponemos en tu altar la situación de nuestra ciudad, la situación de nuestro país con respecto al coronavirus, Señor, y queremos pedirte que nos bendigas y que mandes a tus ángeles a acampar alrededor de nosotros para que nos guarden y nos defiendan. Muchas gracias, Señor, por ser bueno, por proveernos, por darnos un techo, por darnos abrigo, por darnos alimentos y sobre todo saber que podemos contar contigo en los momentos de necesidad. Quédate con nosotros, bendícenos, Señor, y guárdanos. Amén, amén, amén. Bueno, con la llegada del Señor Jesucristo aquí a la tierra, Dios le anunció al mundo el fin de la pobreza, porque es que la causa de la pobreza fue el pecado del hombre, porque a Adán Dios le dijo en Génesis 3:17 en la parte B, dice, la tierra es maldita por tu culpa, toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado. O sea, por el pecado, la tierra dejó de ser productiva y Adán ya no tomaba los frutos de los árboles. Se le complicó la cosa porque ahora tuvo que preparar el terreno, tuvo que sembrar y tuvo que esperar a que fuera el tiempo de cosechar. O sea, dependiendo de las lluvias, la cosecha sería buena o sería regular. Es decir, Adán perdió su riqueza y a partir de ese momento tenía que esforzarse para obtener el alimento y aún así tendría buenas y malas cosechas. Tendría que esforzarse y buscar al Señor, ¿sí? Porque la bendición de los hombres quedó sujeta a la voluntad de Dios en ese momento. La Biblia dice que Dios es el dueño de todas las riquezas. En Deuteronomio 8:18 dice así, dice, acuérdate del Señor tu Dios, Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Entonces, la fuerza para obtener las riquezas nos la da Dios. Así el hombre pasó a depender por un lado de su esfuerzo, pero por el otro de la bendición que Dios quisiera darle. Los hombres que buscaron a Dios, podemos decir los hombres piadosos, fueron prósperos y nadie puede dudar y no se puede negar que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ha sido muy próspero. Aún en las condiciones más adversas, han seguido produciendo riqueza, pues ellos han seguido las instrucciones dadas por Dios para ellos en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, y por eso ellos han sido obedientes a sus principios y han obtenido una gran riqueza.
Estamos hablando, por supuesto, de riquezas bien habidas, de riquezas que perduran en el tiempo, de riquezas que no son producto del daño de otras personas. Porque también los hombres de maldad pueden hacer riquezas, pero esas riquezas sabemos que no duran, que se esfuman o que se quedan en los bancos cuando las personas mueren. Lo cierto es que con la llegada de Cristo, todas las personas pueden pasar de la pobreza a la riqueza bien habida. Y de eso se trata esto que estamos hablando. Cuando las personas tienen un encuentro personal como el que tuvimos nosotros con el Señor Jesucristo, cuando lo reciben, como su Señor y su Salvador, como lo recibimos nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Y por lo tanto, dice la Biblia que somos herederos de sus riquezas, ¿sí? Por eso cuando Jesús se manifiesta como el Mesías, él dice en Lucas capítulo 4, versículos 18 al 19, dice él lo siguiente, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Entonces, el Señor vino para que los pobres dejaran de ser pobres, ya que por medio de la fe, al creer en Jesucristo, si ellos lo recibían, pasaban a ser hijos de Dios y ya no serían más pobres, sino extremadamente ricos. La Biblia dice en Juan 1, 11 y 12, dice: vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Así es, o sea, Cristo vino para sacar de la pobreza a todos los que creyeran en él. En 2 Corintios 8:9 dice lo siguiente, dice: ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. El propósito del Señor fue que nosotros fuéramos ricos. Ningún cristiano puede decir o creer que es pobre. Por el contrario, el cristiano tiene que creer que es rico, así no tenga dinero en los bolsillos. Entonces, un cristiano es una persona rica en todos los sentidos, en su alma, en su cuerpo y en su espíritu, ¿sí? Porque es un hijo de Dios y pasa a ser, se puede decir que de la élite que cobija a los hijos de Dios, pasa a ser de la nobleza, si lo pusiéramos en términos humanos, porque de forma corporal, de forma anímica y de forma espiritual, se convierte en eso, en un hijo de Dios, ¿sí? Ni el mayor príncipe de la nobleza europea puede competir en dignidad con el más indigno de los creyentes en Cristo, de los hijos de Dios. Claro que este es un proceso, ¿sí?, mediante el cual nosotros aceptamos que esa es nuestra nueva realidad. Y por supuesto que no es de la noche a la mañana, pero sí con el paso del tiempo, nosotros vamos asumiendo esa nueva identidad que Dios nos da, ¿sí?, la de ser hijos de Dios. Puede haber cristianos sin dinero, pero aún así siguen siendo ricos porque le pueden dar a la gente de sus riquezas espirituales. El apóstol Pablo les dice a los corintios, en 2 Corintios 6:10, dice: hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Es decir, nosotros teniendo al Señor, nosotros tenemos todo para triunfar en la vida. Y un cristiano, entre más años tenga de vida espiritual, deberá estar más convencido de que es un príncipe o una princesa viviendo de manera temporal en la tierra. Porque si aplica y obedece
las leyes espirituales, las leyes bíblicas de la prosperidad, se convertirá en una persona que bendice material, anímica y espiritualmente a todas las personas a su alrededor. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Nosotros estamos llamados a dar, llamados a bendecir, llamados a compartir todo lo que Dios nos da a nosotros. En los principios bíblicos sobre la prosperidad, una cosa que debemos saber es que nada de lo que el Señor nos permita tener es nuestro, ¿sí? La Biblia dice en 1 Samuel 2, del 7 al 8, dice: el Señor hace a algunos pobres y a otros ricos, a unos derriba y a otros levanta. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero. Los pone entre los príncipes y los coloca en los asientos de honor. Pues toda la tierra pertenece al Señor y Él puso en orden el mundo. Entonces, todo lo que tenemos aquí en la tierra es temporal, pero las recompensas que recibiremos en el cielo serán eternas. Todo lo que Dios nos dé aquí en la tierra debemos disfrutarlo intensamente. ¿Sí? O sea, Dios le da a usted las cosas para que usted las disfrute, pero también para que las comparta. Mientras tengamos esas cosas materiales, nosotros debemos disfrutarlas y compartirlas con los demás. Porque un día deberemos entregar esas cosas que Dios nos da a otra persona a quien el Señor desea bendecir. Porque las cosas no son para este mundo, sino que las cosas son para la otra vida, para la eternidad. En 1 Timoteo 6:7 dice: pues después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Entonces, también los principios bíblicos dicen que debemos darle a Dios lo que a Él le pertenece. En Mateo 22:21, la parte B, el Señor dice: bien dijo, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. O sea, de todo lo que Dios nos permite tener, debemos devolverle la 10ª parte de nuestros ingresos, que es lo que Él utiliza para hacer avanzar su reino. Pero también debemos dar algo más como producto del amor que sentimos por Él. Y ese algo más que damos es la ofrenda, ¿sí? Y también Dios quiere usarnos para llevar a las personas no creyentes buenas noticias de salvación y también la ayuda que ellos necesitan. Por eso nos ha elegido a nosotros. Nosotros tenemos que aprender a dar, a ser generosos y a dar a los que no tienen nada, porque ese es el ejemplo que el Señor nos dio. El Señor Jesús amaba a los necesitados. Por eso le ordenaba a Judas, que era el tesorero, que les diera dinero a los pobres, ¿sí? Y es que Jesús conocía muy bien las palabras de Deuteronomio 15, del 7 al 11. Seguramente él las leyó muchas veces en la sinagoga de Nazaret y se las sabía. Y cumplir estas instrucciones de Dios se convierte en un gran reto para nosotros, para los creyentes. En Deuteronomio 15:7 dice: pero si hubiera israelitas pobres en tus ciudades, cuando llegues a la tierra que el Señor tu Dios te da, no seas insensible ni tacaño con ellos. Una persona insensible y tacaña es un contrasentido entre los cristianos. No se puede ser cristiano y a la vez ser tacaño e insensible. En el versículo 8 de Deuteronomio 15 dice: en cambio, sé generoso y préstales lo que necesiten. Esa es la instrucción del Señor. Ser generosos y prestar lo que los demás necesitan. Y esto no es fácil. Esta es una materia pendiente para muchas personas, para creyentes y no creyentes, porque la generosidad es algo que se tiene que trabajar bastante, ¿no? En Deuteronomio 15:9 dice: no seas mezquino, ni le niegues
un préstamo a alguien por el hecho de que se acerca el año para anular las deudas. Los israelitas debían perdonar las deudas cada 7 años, cada 7º año, pero aún así debían prestar en el año número 6, sabiendo que en un año esa deuda sería anulada. Pero eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En la segunda parte del versículo dice: si te niegas a dar el préstamo y la persona con necesidad clama al Señor, serás culpable de pecado. O sea, no ayudar al necesitado teniendo cómo hacerlo es un pecado, de acuerdo a la Biblia. En Deuteronomio 15:10 dice: da al pobre con generosidad, no de mala gana, porque el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. O sea, Dios bendice y prospera a todos los que son generosos. En Deuteronomio 15:11 dice: siempre habrá algunos que serán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno que compartas tus bienes generosamente con ellos y también con otros israelitas que pasen necesidad. Entonces, los bienes son para compartirlos con los que pasan necesidad. Eso quiere decir que debemos ayudar a los creyentes, pero también a los no creyentes, ¿sí? Porque el Señor se preocupa de los pobres. Y por eso les advirtió a las personas que tenían riquezas. En Levítico 19, 9 y 10 dice lo siguiente, dice: cuando recojas las cosechas de tu tierra, no ciegues el grano de las orillas de tus campos, ni levantes lo que caiga de los segadores. Harás lo mismo con la cosecha de la uva. No cortes hasta el último racimo de las vides, ni recojas las uvas que caigan al suelo. Déjalas para los pobres y para los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor tu Dios. Para que los pobres no tuvieran que mendigar, había que dejar en el campo algo de la cosecha, para que ellos recogieran con algo de dignidad, porque ir a pedir siempre es difícil, pero el Señor quería que ellos fueran y recogieran, porque esa era la parte que les quedaba a ellos. O sea, de alguna manera Dios también quiere que no todo le llegue a la gente sin esforzarse. Por eso los pobres debían ir a los campos a recoger lo que se les dejaba a ellos del grano y de las uvas. De hecho, eso fue lo que hizo Ruth cuando entró al campo del rico para recoger el grano que quedaba. Y este rico, que se llamaba Boaz, dejó que ella recogiera el grano porque sabía y era consciente de que eso es lo que la palabra de Dios dice para los pobres. Él lo permitió porque es el mandato de Dios. Entonces, aquí hay algo que nosotros debemos enfatizar. Ayuda por un momento, pues suple el alimento material, pero si a las personas no les enseñamos a relacionarse con Dios, si no logramos que ellos se conviertan en hijos de Dios, para que el Señor se convierta en su proveedor, nos tocaría dedicar nuestra vida a suplir sus necesidades materiales, ¿sí? Entonces, quiero que me entiendan en ese punto, y voy a poner el ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta, ¿sí? Ella era una apasionada por los pobres. Su lema era dice: los más pobres entre los pobres son Cristo para nosotros. Son Cristo bajo la apariencia del sufrimiento humano. Y dijo esto también, dice: cada vez que ofrecemos ayuda al pobre, en realidad ayudamos a Cristo. Y eso lo hizo, ¿no? Y está bien, ¿sí? ¿Qué mejor incentivo podría haber para ayudar a las personas que nos necesitan desesperadamente? Ya que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 25:40, dice: y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Entonces, por supuesto que debemos dar ayuda material y ayuda espiritual,
No hay de otra forma. Pero tenemos que entender que la una sin la otra está incompleta. Nosotros debemos proponer a la gente que reciba lo que nosotros le llevamos, pero que también crea en el Señor Jesucristo. Lo acepte en su corazón para que ya se convierta en un hijo de Dios como quiere el Señor. Porque Calcuta, en la India, es una ciudad de más de 15 millones de habitantes. Y la pobreza allá sigue siendo el pan de cada día, ¿sí? En el mundo, Calcuta es la ciudad que tiene más habitantes de calle. O sea, no hay otra ciudad en el mundo en donde la gente más duerma en la calle. Y lo más terrible es que es la ciudad de toda la India que tiene el mayor número de casos de lepra allá, ¿sí? O sea que es una ciudad difícil para vivir y difícil para estar allá, ¿sí? A la Madre Teresa la acusaron de querer convertir al catolicismo a las personas a quienes ayudaba. Y por eso los líderes indios decían que se debía rechazar ese tipo de ayuda porque era una ayuda interesada, según ellos, ¿sí? Pero esto lo que nos lleva a concluir es que erradicar la pobreza es una labor que nos puede llevar al agotamiento si no está acompañada del deseo de creer en Cristo en las personas para cambiar de vida. Y esto pues será un arduo proceso a los que quieran creer en Cristo. Con ellos es que tenemos que trabajar. Es decir, ayudamos, ¿sí? Pero no lo hacemos con una mala intención, sino que lo hacemos con la intención de que ellos conozcan a Cristo, de que ellos se acerquen a Dios por medio de Cristo, porque entonces ellos se convertirán en justos. Y la Biblia dice, porque joven fui y he envejecido, mas no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, ¿sí? Entonces, sea que acepten a Cristo o que no lo acepten, igual nosotros tenemos que proveer, tenemos que ayudar a las personas. Debemos intentar que ellas lo hagan, ¿sí? Queremos que ellas lo hagan porque, pues, qué mejor que sea Dios el que se encargue de su sustento, que sea el Señor el que se encargue de suplir sus alimentos. Pero también tenemos que orar para que esta persona no crea que la estamos engañando o que la estamos seduciendo para que se venga con nosotros a volverse o a hacerse cristiana para que nosotros le demos más, porque ese no es el propósito. El propósito final es que las personas crean. Pero que tenemos que ayudar es algo innegable. Nosotros tenemos que ayudar. Hay que darle a la gente. Por eso el Señor Jesucristo dijo, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues, dijo el Señor. Pero si logramos que ellos crean en Cristo, tendremos ya entonces un gran avance. Porque la luz debe destacarse en medio de las tinieblas. Y si nosotros podemos ayudar a la gente, pues lo tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, tenemos que llevar ayuda material. Es indudable porque el Señor lo ordenó. Él dijo que ayudemos a la gente pobre, ¿sí? Pero a la vez enfatizar, ¿sí? Mucho en que solo se sale de la pobreza material cuando se adquiere la verdadera riqueza espiritual que está en Cristo, ¿sí? Que es nuestro Dios, que es nuestro Señor y que es nuestro Salvador. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues lo podemos hacer. El problema es que tenemos que creer en Dios y tenemos que creer en su palabra. Y el Señor nos ha dicho que en su palabra con mucha claridad que de todo lo que Él nos dé debemos separar. Es como tener varios frascos, ¿sí? Y usted va colocando en esos frascos aquello de lo que usted va recibiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos a Dios primero la 10ª parte que le corresponde a Él para el desarrollo de su obra. Podemos sacar un 5% más, ¿sí? Para darle a Él como ofrenda. Claro que si usted quiere dar más,
está en todo su derecho para hacerlo, una ofrenda de amor para Dios. Y al menos debemos destinar el 10% de nuestros ingresos para ayudar a los que pasan necesidad, bien sean cristianos o no cristianos, pero debemos tener siempre apartado en un frasco aparte dinero para poderle ayudar a los que están en necesidad. Alguno dirá, pero es que a mí no me alcanza, ¿sí? Pero es que Dios no nos dice si te alcanza, da, sino que nos dice da, da y da, porque esa es la voluntad de Dios, que nosotros seamos generosos. Es cuestión entonces de creer en Dios, de creer en su palabra y de empezar a hacer lo que Dios nos dice, porque su palabra se cumple y Dios hace que las bendiciones lleguen, ¿sí? Entonces, si nosotros le creemos a Dios y lo hacemos, entonces veremos cómo nuestra vida florece y veremos cómo nuestra vida se convierte en una fuente de la que saltan o brotan aguas de bendición, ¿sí? Nuestra vida tiene que ser de bendición para la gente. La gente tiene que recordarnos, como Job decía, ¿no?, que él ayudaba a los pobres, él se preocupaba por los necesitados. Y por eso la gente se acuerda o se acordaba de cómo él era. Entonces, nosotros debemos ser famosos por nuestra generosidad. Y es algo que tenemos que aprender. Tenemos que ser generosos, dándole a Dios lo que es de Dios, al pobre lo que Dios quiere que apartemos para el pobre, sin confundir las dos cosas, pero haciendo aquello que Dios nos ha dicho que debe ser hecho. Vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo al Señor. Señor, te queremos dar muchas gracias porque tú eres nuestro proveedor. Te queremos dar gracias porque nos escogiste y nos has dado el privilegio de entenderte y de conocer y de estudiar tu palabra. Tu palabra es la verdad, Señor. Y en ella tú nos dices cómo nuestra vida puede cambiar cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando Cristo entra y se convierte en nuestro Salvador, en nuestro Señor, y mediante la obediencia a sus principios y mandatos, nosotros podemos hacer que la obra tuya, Señor, avance, que la gente te conozca. Tu palabra nos dice que debemos darle al pobre, darle al necesitado, ayudarlo, aunque sabemos que no es fácil, pero la palabra de Dios lo dice, por eso lo creemos y por eso lo vamos a aplicar, Señor. Gracias por ayudarnos, gracias por bendecirnos, gracias por proveernos. Queremos, Señor, convertirnos en esa fuente de agua viva que bendiga la vida de las personas que se acercan a nosotros. Permítenos aprender a ser generosos y a dar. Te alabamos, Señor, porque tú puedes transformar nuestra vida. Permite que estas palabras como clavos hincados queden, Señor, en nuestra vida y que nosotros entendamos que se nos va a preguntar en el cielo que de qué manera nosotros ayudamos a los pobres. Y tenemos que ayudarlos, Señor, material, anímicamente también, ayudarles en sus dificultades humanas y también en el área espiritual, que es la que les permitirá a ellos trascender. Señor, te damos muchas gracias por estar con nosotros y por bendecirnos. Y si tú, amigo oyente o persona que nos está viendo, nunca le has dicho al Señor Jesús que venga a tu vida y que se convierta en tu Señor y Salvador, puedes decir esta oración que yo quiero que tú repitas conmigo y que le digas: Señor Jesucristo, yo te necesito, te abro la puerta de mi vida, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por perdonar mis pecados. Acepto que ahora soy un hijo de Dios. Creo en ti, Señor, y te pido que por favor escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por escuchar mi oración y por entrar en mí y convertirme en un nuevo creyente. En el nombre de Jesús. Te damos gracias a Dios por tu vida y pues aquí vas a ver el teléfono al cual nos puedes llamar para que puedas conocer más
de lo que el Señor es y de lo que Él hace y de cómo nos saca o cómo nos ha sacado a nosotros de la pobreza, de todo tipo de pobreza. Ahora continuamos con el ministerio de los niños y queremos que los niños, que son los dueños del reino de los cielos, también conozcan los principios espirituales. Bendiciones para todos, que Dios los guarde. Amén. Adiós.